Hola, bienvenidos a Cálculo Integral. En esta ocasión vamos a abordar otra aplicación de la integral definida. Vamos a calcular el centro de masa de una región plana o centroide o centro de gravedad. Fíjense que vamos a iniciar con algunos ejemplos para recordar algunos conceptos de física. ¿Pero qué es el centroide? El centroide, pues si nosotros tenemos una región plana de este estilo, fíjense que el centroide es el punto donde esta región plana consigue un equilibrio horizontal. Fíjense, vamos a empezar por un ejemplo simple, que es el ejemplo de la palanca, donde tenemos una masa 1, una masa 2 y tenemos una distancia al punto donde se consigue el equilibrio, que es el centroide, y tiene que cumplir el siguiente principio, que es la masa 1 por la distancia 1 es igual a la masa 2 por la distancia 2. Esta distancia 1 es igual a la resta de este punto del centroide menos x sub 1 y esta distancia 2 la resta de x sub 2 menos x sombrero. Fíjense que podemos estas distancias reemplazar aquí y esta masa 1 es igual a la distancia 1 que es igual a x menos x sub 1 y esto es igual a m por x sub 2 menos el centroide. Fíjense que podemos manipular algebraicamente y nos queda que m sub 1 por x menos m sub 1 por x sub 1, esto es igual a m sub 2 por x sub 2 menos la masa sub 2 por x. Podemos sacar factor común aquí. Podemos reordenar. Fíjense, la masa 1 por x más, este está restando m sub 2 por x y aquí m sub 2 x sub 2 pasa, está restando, pasa a sumar esta masa 1 por x sub 1. Fíjense que sacamos factor común el punto de equilibrio y esto sería igual, fíjense, a masa 1 más masa 2 y aquí quedaría reordenando m sub 1 por x sub 1 más m sub 2 por x sub 2. Finalmente, el punto de equilibrio sería m sub 1 por x sub 1 más m sub 2 por x sub 2 sobre m sub 1 más m sub 2. Fíjense que esto lo podemos, aquí hay un concepto muy importante de momento en Y. Fíjense, este es el momento en Y, es muy importante este concepto. Y abajo es la suma de todas las masas. Fíjense, podemos generalizar esta parte de aquí diciendo que la sumatoria de un i que comienza desde 1 hasta n, número de puntos va a ser igual a x sub i por m sub i. Podemos poner en el orden el que tenemos ahí, que sería m sub i por x sub i. Y esto sobre la suma, una masa total, una suma de todas las masas. Fíjense que esta sería la generalización para este tipo de centro de equilibrio para una palanca cumpliendo este principio. Fíjense que podemos analizar un ejemplo de el siguiente ejemplo. En este ejemplo en particular, ¿qué sucede cuando es un sistema de partículas donde ya necesitamos la coordenada en Y para ver dónde está el centro de masa? Cada una de las partículas tiene su masa, fíjense, y tiene su coordenada tanto en X y en Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar las coordenadas tanto en X como en Y aplicando este principio de encontrar el momento en Y. Recuerden, el momento en Y es la multiplicación de la masa por su coordenada en X. Entonces la masa 1 es 3, por su coordenada en X es menos 3, más la masa 2 que es 1 por su coordenada en X que es 3, y finalmente más la masa 3 que vale 2 por su coordenada menos 1 que es la coordenada en X. Aquí sería menos 9 más 3 y menos 2. Fíjense que finalmente
nos quedaría que esto nos da como resultado menos 8. Ese es el momento en Y, y el momento en X sería igual los valores de las masas, que es la masa 1 vale 3, por la coordenada en Y, que sería 2, más la masa 2, que vale 1, por la coordenada en Y, 1, y más finalmente la masa 3, que vale 2, por la coordenada en Y, que es 1, que sería 6, más 1 y más 2. Finalmente esto sería 9. Por lo tanto, pues, y la suma de las masas, la masa total que nos faltaría sería la suma de las tres masas, que sería 3 y 2, 5 y 1, 6. Finalmente, la coordenada en X, donde vamos a conseguir este centroide, sería menos 8 dividido para 6, y en Y sería, recuerden, en Y sería 9 dividido para 6. Entonces aquí tenemos estas coordenadas, pues que las podemos ubicar aquí en este plano. Vamos a sacarlas exactamente. Los valores son menos 1.33 y 1.5. Menos 1.33 y 1.5, alrededor de por aquí quedaría este punto. Ahora sí, ya teniendo algunos conceptos, recordando algunos conceptos de física, podemos nosotros encontrar ya el centro de masa de una región plana de la siguiente forma. Ahora vamos a encontrar pues las fórmulas que nos van a servir para encontrar el centro de masa de una región plana que tiene densidad de área constante. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es tomar un diferencial de área, y este diferencial de área por lo general es rectangular, y el centroide de este diferencial de área rectangular es X. Fíjense, un valor de X, cualquiera que sea, y un medio de la imagen de la función. Fíjense, justo sería este centro de aquí. Aquí, por ejemplo, ya que el diferencial es muy pequeño, pues va a ser el punto X siempre. Este punto X, el cual nos va a dar esta coordenada. Fíjense, este sería el centroide para este diferencial. Fíjense, basándonos en eso también necesitamos otro concepto, la densidad. Fíjense, la densidad, que es el concepto, este concepto que se refiere a las siguientes magnitudes. Densidad es igual a masa por el área, dividido para el área. Fíjense que la masa sería igual a la densidad por el área. Es muy importante este concepto que nosotros podemos aplicar ya para deducir las fórmulas del centro de masa. Lo primero que necesitamos es, fíjense, los momentos en Y, que recuerden que una de las coordenadas es el momento de Y sobre la masa total, y la otra coordenada en Y es el momento en X sobre la masa total. Fíjense, los momentos en Y, recuerden, viene dada por la sumatoria de la multiplicación de la masa, fíjense, de la masa por la distancia en X. Fíjense, eso es muy importante, lo que habíamos visto anteriormente, pero nosotros aquí tenemos que la masa, en este caso particular, es la densidad, que es una constante, por el área sería esta masa, y esto sería multiplicado por la distancia en X, ya que estamos sacando el momento en Y. Recuerden, esta distancia en X, que es realmente esta distancia X de aquí, que lo hemos ya asumido, pero este es solo el centro de masa del diferencial, o sea, prácticamente de este diferencial.
Fíjense que si nosotros seguimos desarrollando esta densidad, el área sería, fíjense, la función, el área de solamente el diferencial, la función que sería la altura, por el diferencial y por x. Pero si nosotros queremos de toda esta región, tendríamos que aplicar la integral definida. Este momento en y sería la integral definida de la densidad que va desde a hasta b de x por f de x de x. Fíjense, este es el momento en y. Y para el momento en x, vamos a borrar esta parte que ya la analizamos. El momento en x, igualmente debemos multiplicar las masas que sería la densidad por el área, y esto multiplicado por la coordenada en y, que en este caso sería 1/2 de la función. Fíjense que si yo analizo el área, recuerden, el área solo es del diferencial, que es la función por el de x, por 1/2, vamos poniéndole 1/2 acá, y por f de x, que sería f de x al cuadrado. Pero esto solamente sería del diferencial. Lo que queremos es de todo este región plana. Entonces el momento en x sería la integral, perdón, el momento en x, sí. El momento en x sería la integral desde 1/2 de la integral de a hasta b de la densidad por la función al cuadrado de x. Ya tenemos el momento en y el momento en x. Finalmente podemos sacar las fórmulas de cada una de sus componentes tanto en x como en y, tomando en cuenta lo siguiente. Fíjense, la integral desde a hasta b podemos sacar la densidad fuera de x, f de x, que este es el momento en y, dividido para la masa total, pero recuerden que la masa total pues es la densidad por el área. Pero para nosotros el área de esta región plana pues es una integral definida de a hasta b que suma todos los diferenciales que van de f de x de x. Fíjense que aquí se puede cancelar la densidad y nos queda que el centroide queda en función de su geometría, o sea, solo geométricamente se calcula el centroide de una región plana. Lo mismo queda para acá, a integral b, ya eliminemos la densidad de 1/2, esto sí queda 1/2 de la función al cuadrado de x sobre el área. Por eso en algunos textos le ponen abajo simplemente así el área, y aquí el momento en x, y acá el momento en y abajo dividido para el área. Pues con estos conceptos vamos a resolver algunos ejercicios referentes al cálculo del centro de masa.